Estamos en días navideños y estamos hablando de cultura. Es propicio que reunamos las dos cosas y que hablemos de lo que ha sido el aporte a la cultura universal de parte de la Iglesia Católica en particular, de parte de los papas, de parte de los obispos, de parte de los monjes. La cultura grecorromana hizo transición a la Europa, a Occidente, gracias a los monjes medievales, dedicados con su pluma a tomar todas las grandes obras que venían de Grecia, no solamente las obras teatrales, las obras filosóficas, las obras políticas, todas fueron transmitidas a Occidente, pasando por Roma, desde luego, gracias al trabajo de los monjes en sus claustros. Si no hubiera sido por ellos, se hubiera perdido una gran parte de esa noticia cultural fundamental. Pero no solamente en esto fue grande la participación de la Iglesia en la cultura universal. Pensemos en un momento en la música. La grande música medieval está asociada indisolublemente con la música religiosa. Si ustedes repasan la música religiosa y la música clásica de la época, llegan a la conclusión de que gran parte de la producción musical se debió a la Iglesia. Eran las grandes producciones que se hacían con destino a los coros de las iglesias, a los órganos de las iglesias, por donde se ve una contribución monumental en la historia de la música a través de la Iglesia Católica. Ni qué decir tiene la arquitectura. Las grandes catedrales, y empezando por las grandes catedrales góticas, fueron obra y legado de la Iglesia Católica a la cultura universal. Y no piense solamente en la Catedral de París o en la Catedral de Colonia, acaso de las más conocidas. En casi todas las ciudades de Europa hay una iglesia, con un sentido arquitectónico especial, con un gran brillo de la cultura medieval que fue trasladada a la era moderna a través de esas manifestaciones. De la escultura no hay ni que hablar. El grande escultor de todos los tiempos, que fue Miguel Ángel, es el escultor de todas las formas religiosas. Y no solamente como escultor, sino como arquitecto. Lo que fue el Vaticano, la Iglesia del Vaticano y los grandes legados en materia arquitectónica de Miguel Ángel. Y sigan ustedes de Miguel Ángel y piensen en los otros grandes escultores de la Edad Media y en los otros grandes pintores. Lo que fue para la humanidad el taller italiano. ¿Qué parte del taller italiano está formado por cultura religiosa? Ustedes ven los grandes pintores, no solamente Rafael, que es pintor por excelencia, los grandes pintores del taller italiano son pintores religiosos en su inmensa mayoría. El taller italiano fue una gran participación de la Iglesia en la cultura universal. Y no solamente en Italia. Ustedes tienen, por ejemplo, a Murillo, el gran pintor español. Es un pintor de temas esencialmente religiosos. De manera que el aporte a la cultura universal de la Iglesia fue inmenso. Y en materia de pensamiento, las más grandes obras del pensamiento medieval son obras de religiosos. San Agustín, las confesiones de San Agustín, y después Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y con Santo Tomás de Aquino aparecen en España las lumbreras de Francisco Suárez, de Domingo de Soto,
de Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional público. El derecho internacional público se le debe mucho más a Vitoria, al padre Francisco de Vitoria, que a Hugo Grocio, aunque para el común de la gente tenga nacimiento en el derecho internacional público, en la obra de Grocio. El aporte cultural de la Iglesia Católica es un aporte descomunal, gigantesco, y si se viene a la Edad Moderna, ustedes encuentran entre los grandes pensadores de todas las épocas a filósofos católicos y en mucha medida a filósofos religiosos. La cultura universal a través de la Iglesia Católica. Apenas alcanzamos a hacer algunas pinceladas para recordar lo que fue en el proceso de transculturación de Grecia y Roma hacia Occidente a través de las obras de los monjes, en los procesos arquitectónicos, los procesos esculturales, los procesos pictóricos, la música medieval que llega hasta nosotros y que sigue siendo una música gloriosa, nació especialmente en las iglesias, para las iglesias. La cultura, la participación en la cultura universal de la tradición católica, de la tradición cristiana.